En lo personal, como editor del departamento de prensa de la Red de la Araucanía, resulta fundamental poder tener este tipo de acercamientos con la comunidad académica, con la comunidad universitaria, con sostenedores que son tan importantes para esta región que tiene altos niveles de vulnerabilidad, como así también de los apoderados, que son parte integrante, parte clave hoy por hoy en este tipo de discusiones. Más aún cuando tenemos a un invitado de la talla del presidente de la Comisión de Educación. El senador Fulvio Rossi Chioca nació en la ciudad de Iquique, donde también realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Salesiano Don Bosco. Continuó su formación en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue presidente del Centro de Alumnos de la carrera de Medicina y presidente de la Federación de dicha casa de estudios. Realizó su especialidad en traumatología y ortopedia de la Universidad de Chile, con posgrado en cirugía artroscópica de rodilla, para luego convertirse en dirigente del Colegio Médico. Ha sido también secretario general y presidente del Partido Socialista de Chile, diputado por 2 periodos en la región de Tarapacá, y actualmente es senador por las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, además de presidente de la Comisión de Educación del Senado y miembro de la Comisión de Salud, a quien saludamos con un fuerte aplauso, que tendrá 20 minutos para exponer sus prioridades en esta discusión tan emblemática, tan estructural para nuestra región. Senador, tendrá 20 minutos para plantear algunos temas a nuestra audiencia y luego tener la presencia también de nuestro rector, quien aprovechará de intercambiar algunas ideas. Así que, senador, el auditorio es suyo. Yo no sé, me voy a parar un poco, ¿no? Se puede parar, ¿no? Bien. Más cómodo. No, estoy bien acá. A ver, yo primero quiero agradecer la invitación al rector, al vicegran canciller y a toda la comunidad académica, a las decanas. Me dice el rector que son la mitad de los decanos, así que hay paridad, ¿no es cierto? Eso me parece muy esperanzador. Y también saludar a padres apoderados, el presidente de la CONACEP, tengo entendido, ¿no? que está aquí presente también, y estudiantes. La verdad que decidimos empezar a generar espacios de diálogo y discusión en relación con la reforma educacional, básicamente porque bien lo dijo el rector, este es un tema que afecta a la sociedad en su conjunto. O sea, la educación está siempre dentro de las principales prioridades de la sociedad chilena. Todo el mundo se ve directamente afectado por la calidad de la educación que tengamos, desde los padres, los abuelos, los mismos estudiantes, la comunidad de profesores, asistentes de la educación, en sus distintos niveles y en las distintas modalidades. El programa de la presidenta Bachelet, la verdad que consideraba varias reformas estructurales. Todo el mundo lo conoció, se esbozaban justamente algunos principios generales de lo que iba a ser la reforma educacional, y esta reforma, al ser estructural, tiene como contrapartida, y yo estaba convencido de aquello, una reacción que era esperable, positiva, negativa, de cierta incertidumbre por lo demás de algunos sectores. Pero es algo normal que cuando tú planteas un cambio en las reglas del juego que rigen un determinado ámbito de la vida de una sociedad, se genere justamente inquietud o incertidumbre, crítica. Es parte del sano diálogo democrático, de una convivencia justamente democrática, el que un tema que es de interés público y que nos afecta a todos y a todas, sea justamente objeto de mucho debate y discusión. Y es el sentido que tiene que tengamos estos encuentros, poder también informar. Porque yo, si le pregunto aquí a este auditorio, no me imagino que la mayoría haya leído el proyecto, porque tienen un montón de temas de qué preocuparse, naturalmente. Pero es importante también señalar que este proyecto de ley que ha sido tan polémico y tan debatido, que es el proyecto que modifica, entre otros cuerpos legales, la Ley General de Educación, la Ley de Subvenciones, esta es uno de los proyectos de ley. Es uno de los proyectos de ley que constituyen
la reforma educacional, que es una reforma integral. Yo les solo contarles que en este minuto tenemos en la comisión del Senado el proyecto de administrador provisional, que algunos le han llamado interventor, que es una suerte de figura nombrada por el ministro de Educación con el acuerdo del Consejo Nacional de Educación, para cuando haya razones fundadas respecto de la posibilidad de que un proyecto educativo universitario entre en crisis. Ustedes recordarán la historia de la Universidad del Mar, ¿no? Y ojalá antes de la insolvencia, antes de la quiebra, esa es la idea, ¿no? Poder ejercer una labor también preventiva, pueda el Estado tener una herramienta que sin afectar la autonomía universitaria garantice el derecho constitucional de la educación de los jóvenes. Dos palabras, decirle que hoy día tenemos muchos jóvenes que no han sido reubicados, y los que son reubicados tienen problemas con las becas. O sea, yo no les quiero transmitir, no les puedo transmitir, siento yo, el drama humano, familiar que han vivido esos jóvenes. Por lo tanto, el Estado tiene que tener alguna herramienta justamente para poder garantizar el derecho constitucional a la educación. La Universidad del Mar en Iquique, yo suelo decirles que había sociedades relacionadas, un grupo académico y directivo eran dueños del lugar donde se impartían las clases, y había un sobreprecio brutal justamente por ese arriendo, y salía plata, y el proyecto educativo finalmente comprometido no era tal, no se compraba el equipamiento para los alumnos de medicina, y era una estafa finalmente. Y ese sentido que tiene ese proyecto. Ahora ustedes preguntarán, ¿y por qué metieron este proyecto ahora si vamos a enviar un proyecto de superintendencia de la educación superior, que efectivamente es el que va a estar fiscalizando el cumplimiento de las normas legales y ejerciendo esta labor quizá preventiva para evitar llegar a una situación ya de crisis profunda, institucional o financiera? Bueno, se envió, hay que ser muy franco en eso, se envió básicamente por la situación de la Universidad Andrés Bello y la Universidad de las Américas. Las cosas no se dicen mucho, porque claro, todo el mundo tiene temor, pero la verdad creo que hay que ser transparente. Este proyecto se envía por eso, porque efectivamente el ministro de Educación quiere tener una herramienta frente a una eventual crisis de este grupo, ¿no es cierto?, económico. Sacando ese proyecto de ley, tenemos el proyecto de ley de la educación parvularia. Dos palabras, todo el mundo habla que las neurociencias apuntan a que mientras antes se inicien el contacto de un niño con un proceso educativo, con estimulación temprana, desarrollo de habilidades intelectuales, en fin, más oportunidades de éxito tiene en la vida, ¿no? La verdad es que ese discurso, que es muy bonito y que yo lo comparto, choca con una realidad en donde este tema nadie lo ha discutido. Se han fijado que nadie ha hablado del tema, hablan de los fierros, de la selección, del copago, el financiamiento compartido, del lucro, pero educación parvularia, claro, porque hay menos intereses en juego. Seamos francos, si la educación parvularia tuviese una cobertura como la cobertura que existe en educación básica media, recordemos que esa lacuna tiene una cobertura de 17% hoy día en Chile, y el resto de los niveles, ¿no es cierto?, tiene 30, 40, 45, salvo kinder, que es obligatorio, que hoy día tiene casi 100%. Y no hay una participación tan importante tampoco del sector privado. Entonces, la verdad que es un tema, todo el mundo dice, es importante, pero no genera esta discusión apasionada, que nos genera otro proyecto. Pero es tremendamente importante. Yo solo quiero mencionarlo justamente. La educación parvularia es tremendamente importante en el desarrollo de un niño, porque justamente, y vamos a verlo después, uno de los principales problemas que tenemos hoy día en Chile es que la cuna determina el futuro. Hoy día el futuro de un niño está predeterminado por el origen y por la situación económica de los padres. Y por eso que mientras antes intervengamos justamente para quebrar aquello, es mejor. Y ese es el sentido que tiene mejorar la calidad y mejorar la cobertura de la educación parvularia. Y voy al tema, a otro tema, después dos palabras de la educación superior, que es un tema que obviamente nos importa estando en una universidad. Pero se envió un proyecto justamente que ha sido bastante cuestionado y objeto de múltiples debates respecto de fin de la selección, fin del lucro, fin del copago. Yo, dos palabras sobre el CIMSE. Si uno mira el CIMSE, se da cuenta que hay una cosa que es indesmentible y que también se correlaciona con lo que pasa en la PSU. El niño de un grupo socioeconómico alto tiene 50 puntos más en promedio que el niño del grupo bajo. Yo no sé si ese niño tendrá más talento, más habilidad, más inteligencia que el otro. Creo que no. Pero evidentemente algo está pasando, que esos resultados permanentemente están apareciendo, y también en la PSU. Porque respecto a la PSU hay que señalar que es un muy buen indicador o predictor de permanencia y de deserción en la universidad, pero desde el punto de vista de la equidad no nos sirve mucho como herramienta de selección. Y por eso que yo felicito la iniciativa que tiene la presidenta, pero también del rector de esta universidad, que es la más grande, que aceptó justamente el desafío de participar en este programa de preparación
y acceso afectivo a la universidad, que consiste en intervenir en grupos vulnerables en tercero medio para preparar a jóvenes que seguramente tienen muchos talentos y aptitudes, pero están en un ambiente pedagógicamente empobrecido y por lo tanto probablemente en la PSU no les va a ir bien. Pero si a esos niños que les va bien en su contexto empobrecido, con bajo capital sociocultural, tú los sacas y los colocas en un ambiente enriquecido, con estímulos, con profesores guía, con ayudantes alumnos, con una buena biblioteca, con técnicas innovadoras pedagógicas, a ese niño le va a ir bien. Ese sentido que tiene justamente el propedéutico o este programa justamente que anunció la presidenta, del cual es parte esta universidad dentro de las 5, que parten el proyecto, en comunas vulnerables, con alumnos vulnerables de tercero medio. Entonces, ¿cómo rompemos esto de que la cuna determina al final del día el resultado en la vida? O sea, es terrible. Una inequidad brutal. Bueno, uno empieza a mirar qué pasa con nuestro modelo educativo y nos damos cuenta que tenemos un sistema tremendamente segregado. Segregado en el sentido de que hay educación para 10.000 pesos, hay educación para 5 lucas, educación para 30, 80, el máximo copago. Entonces los padres eligen de acuerdo a sus preferencias, entre comillas, pero fundamentalmente de acuerdo a las posibilidades de pago que tiene el padre. Entonces cuando a mí me dicen la libertad de enseñanza, que es fundamental, está en la Constitución, libertad de enseñanza tiene que ver con el emprendimiento en la educación, pero también tiene que ver con el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Eso se repite cada rato. Y yo me pregunto qué libertad tiene un padre si se encuentra con 2 barreras de entrada. La primera barrera, el copago. O sea, si yo no tengo 40.000 pesos para pagar, un colegio que recibe aportes del Estado, y el Estado solo puede financiar proyectos con recursos de todos que buscan el interés general y el bien común, y no determinados intereses particulares. Entonces, en este caso se constituye con una barrera de entrada. Y por otro lado, la selección. Es muy difícil que hoy día tú puedas saber si la calidad de un proyecto educativo tiene que ver con tu aspiración, y ni siquiera puedes saber si esa calidad del proyecto educativo tiene que ver con el valor agregado del proyecto educativo, es decir, con la calidad de los procesos de aprendizaje que dependan de la escuela, o con el proceso de preselección previa. Porque efectivamente, ¿qué gracia tiene si yo coloco una norma que dice que solo pueden entrar alumnos con 6,6? ¿Cómo les va a ir a esos alumnos? Evidentemente. Y si yo selecciono por capital socioeconómico, sociocultural, por historia de nota, evidentemente que, y muy probable, yo lo he dicho, el Instituto Nacional, yo tengo mi seria duda, lo conversaba ayer con el obispo, teníamos dudas, ¿es tan bueno el Instituto Nacional o será porque ponen puros cabros 6,6, los mejores de todos lados? Entonces, como además en la educación hay una tremenda simetría de información, no es que los padres sean tontos si no pueden elegir, porque ese es el argumento más básico, dice, oye, ¿cómo los padres no van a poder elegir? Claro que no pueden elegir. Yo puedo elegir bien un determinado producto alimenticio, si es bueno o malo para mi hijo, desde el punto de vista de la salud, si no tengo un buen etiquetado que me informe lo que tiene ese producto, con claridad, con nitidez, y no solo el vencimiento. No puedo, por eso que hay que regular, y por eso que está el etiquetado, para que la gente seleccione bien con información. ¿Qué información tengo yo de una escuela? ¿El nombre en inglés? Yo lo he dicho varias veces, cuando una escuela tiene el nombre en inglés, bien, pero que enseñen inglés, po. Pero que enseñen inglés. O sea, yo creo que es básico. Para mí, publicidad engañosa, un colegio que le pone el nombre en inglés y que no es bilingüe y el niño no sale hablando inglés. Entonces, las herramientas de juicio que tiene un padre no siempre son todas las herramientas que se requieren. Y esto es en todo el mundo, esto está estudiado. Chile es un caso tremendamente atípico. Chile es el único país, y la OCDE lo ha dicho claramente, en donde tú puedes, con plata de todos los chilenos, recibiendo subvención, tú puedes seleccionar, discriminando a la entrada, y por otro lado, tú le cobras un copago al alumno. Por lo tanto, tenemos, además de esa segregación, tenemos una inequidad que está dada también porque donde hay más necesidad hay menos recursos, y donde hay menos necesidad hay más recursos. Es todo al revés. Porque justamente el niño que tiene más capital sociocultural, su padre tiene un mejor nivel socioeconómico y por lo tanto paga el copago, y por tanto ese niño tiene el plata de la subvención más el copago versus un niño municipal que es una escuela pobre, que no tiene ningún copago y que tiene que conformarse con esa plata. O sea, inequidad, segregación, ausencia de libertad para elegir el colegio de los hijos. Entonces, todas esas cosas han hecho que se presente este proyecto que ustedes dirán, ¿y por qué no hablamos de calidad primero? Que tiene que ver con la calidad. Porque si nosotros no emparejamos la cancha, ahora, lamentablemente, cuando tengamos que hablar de recursos financieros, recursos pedagógicos, recursos económicos, vamos a entregar esos recursos a un territorio que no va a estar arado 100%.
Por lo tanto, esas semillas, esos recursos, no van a ser insumidos igualmente en todos los sectores. Hay que arar todo el terreno, hay que emparejar la cancha justamente y garantizar la gratuidad. Que no dependa la calidad de la educación que recibe mi hijo del dinero que tengo en el bolsillo. ¿Y por qué tiene que ver con la calidad? Por el efecto par. Porque cuando se mezclan las clases sociales, no solo se genera un efecto positivo desde el punto de vista de la integración, de la inclusión, de la cohesión social, que ayuda a la paz social, de reconocernos entre diferentes, como parte de un mismo pueblo, de respetarnos, de tolerarnos en esas diferencias, porque formamos ciudadanos con valores y principios y no solo entregamos información. Aparte de ese aspecto importante para la educación, se produce el efecto par, en donde el niño con bajo capital sociocultural, ¿no es cierto?, logra mejorar gracias a el contacto con un niño de alto capital sociocultural. El efecto par en este estado, en este sistema estratificado de estudiantes y segmentado y además y segregado no se puede ver. Por eso justamente se presenta este proyecto de ley en primera instancia. Uno podría haber dicho, ¿y por qué no fuimos a hablar del Plan Nacional de la Carrera Docente? Es cierto, podríamos discutir qué es primero, pero efectivamente había que hacer un cambio estructural respecto de esto. Y respecto al lucro, les quiero decir, hoy día sale en Mercurio, esto no sale en el Siglo, sale en el Mercurio, que los colegios con fines de lucro les fue peor en el CIMSE que los colegios sin fines de lucro. O sea, en la mayoría de los países del mundo no existe el lucro con recursos del Estado, porque se entiende que todos los recursos, los excedentes de un proyecto educativo debiesen ser reinvertidos justamente en más salas de clase, en más talleres artísticos. El motor de un proyecto educativo o el incentivo para atraer emprendedores en el ámbito de la educación, ojalá que no sea la obtención de ganancias. Insisto, en Chile es un caso bastante particular. O sea, nosotros no somos la generalidad. Y ahí están los resultados. La prueba de PISA muestra que somos el país con la educación más segregada del mundo. Y no tenemos gran calidad. Algo hemos mejorado. Nos comparamos con Bolivia, con Brasil, pero comparemos con otros países. Con iguales de desarrollo en Europa, los países de la OCDE. No nos está yendo bien, lamentablemente. Y si tú comparas peras con peras y no manzanas con peras, y comparas un niño de una escuela pública con un niño de un colegio particular subvencionado, que tienen el mismo capital sociocultural, al final del día prácticamente los resultados son iguales, incluso en el municipal es mejor. Entonces, la verdad, esa es la razón. Ahora, yo entiendo, quiero ser muy franco y honesto, entiendo que esta reforma toca ciertos intereses que son legítimos. Yo no estoy condenando ni apuntando a quienes hayan lucrado con un proyecto educativo porque la ley lo permite. Yo no estoy de acuerdo con satanizar aquello. También quiero señalar que el Estado tiene la obligación, a mi juicio, de financiar proyectos educativos que atiendan a ciertos aspectos que para los padres son importantes. Llamémosle proyectos particulares o específicos. A mí me parece importante. Yo estudié en un colegio salesiano porque mis padres, ¿no es cierto?, eran muy católicos. Mi madre era cursista de cristiandad, mamá guía de catequesis, en fin, y me dieron esa formación, ese proyecto educativo que eligieron. ¿Te fijas? Y si no, el Estado no financiase, bueno, en ese tiempo era particular pagado. Pero hoy día justamente la Iglesia ha hecho un esfuerzo para llegar a sectores donde no llegaba y efectivamente hay un copago que permite entregar una calidad mayor en esos colegios. Son instituciones sin fines de lucro, que son 600 colegios en Chile, una matrícula de 500.000 alumnos, más o menos, por ejemplo, de la Iglesia. Un proyecto educativo que tenga que ver con el deporte, una escuela deportiva, porque proyectos artísticos. O sea, yo eso estoy totalmente de acuerdo. Y el proyecto, no sé quién dijo que, y quiero ser muy claro en esto, ni la presidenta, ni el ministro Isaguirre, ni quien habla, pensamos, aun cuando, yo quiero ser honesto también, hay quienes pueden pensar del lado más del otro lado, que lo que estamos haciendo hoy día es casi un sacrilegio, en el sentido que seguimos entregando subvención a los particulares subvencionados. Entonces, aquí estamos en el medio del sándwich, del punto de vista político. Por un lado, los establecimientos particulares subvencionados nos dicen vamos a asfixiar la educación particular subvencionada, cosa que se contradice con la realidad, porque estamos manteniendo la provisión mixta y estamos entregando además subvenciones adicionales para reemplazar el copago, que se entregan a los municipales y a los particulares. Entonces, ¿qué nos dice la gente del lado más de izquierda? Dice, bueno, vamos a seguir con los vouchers, vamos a seguir financiando con recursos de todas las escuelas particulares, las subvenciones igual para todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es compleja esa situación, pero ¿cuál es nuestra convicción? Provisión mixta, legitimidad de financiar con recursos de todos los chilenos proyectos particulares y específicos que atiendan alguna necesidad o algún aspecto que para el padre es importante relevar en la educación de sus hijos. Yo creo que eso, y cumpliendo obviamente las normas del juego, las reglas del juego. Entonces, ¿qué se está diciendo hoy día? Usted va a seguir recibiendo esta subvención y más recursos, porque la suma de todos los copagos son 600 millones de dólares. ¿Ya? Y se van a entregar, ¿no es cierto?, casi el triple de esos recursos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay un problema, que el sostenedor que cobra 80.000 pesos, evidentemente que el aporte del Estado no va a ser 80.000 pesos parejo para todos, por un tema de cantidad de recursos. Eso significa 6.000 millones de dólares. Con la reforma tributaria tenemos 8.200 millones de dólares.
Y también sería regresivo decir, mira, al que cobra copago 80, el Estado le pone 80, y al que cobra copago 0, le pongo 0. O sea, estaría profundizando justamente el problema que da origen al proyecto. Entonces, ahora, la mayoría de los colegios particulares subvencionados en promedio cobran 21.000 pesos copago. Por lo tanto, con las subvenciones adicionales que se van a entregar como un incentivo para ir rápidamente a la gratuidad, porque recordemos que además hay un periodo de transición de 10 años. El copago tiene que terminar, pero en 10 años. Pero muchos colegios, yo les aseguro que el 70-80% de los colegios va a migrar a la educación justamente gratuita porque va a recibir las subvenciones que van a reemplazar el copago de los padres. ¿Tenemos un problema en los copagos altos? Sí lo tenemos, efectivamente. Son 250 colegios de 12.000. Entendamos, hay un problema, pero tenemos 12.000 colegios y hay 250 que van de 40 a 80.000 pesos. Y efectivamente hay colegios de inspiración, y eso lo conversamos con los obispos, a lo mejor hay que buscar fórmulas. Yo creo que es el sentido que tiene el diálogo y que tiene el sentido que tiene que tengamos un proyecto en el Congreso y que seamos capaces de perfeccionarlo, porque es ese sentido mismo de que haya discusión y tramitación legislativa de los proyectos. Pero yo estoy tratando de transmitir cuáles son los principios inspiradores justamente de esta reforma. Entonces muchos creo que van a migrar. Habiendo dicho eso, se ha hablado mucho de los fierros. Y el tema de los fierros, mira, la verdad es que yo soy partidario que los sostenedores recuperen su inversión. Y por lo tanto, ojalá que todos los sostenedores quieran seguir con estas reglas del juego. Yo entiendo que también hay un problema cuando te dan 2 años para transformarte en una corporación o fundación sin fines de lucro. Un periodo de 2 años, un periodo breve. Y te dan alternativas justamente de comprar tú el colegio con un cierto precio, ¿no es cierto?, a 12 años, e incluso una alternativa que el Estado asume la compra de la infraestructura, pero la gestión educativa la sigue haciendo el mismo sostenedor en su fundación o en su corporación. Ahora yo quiero decir categóricamente una cosa. Se ha hablado mucho que el Estado quiere comprar fierro. Los fierros igual son necesarios, estos son fierros y estamos aquí, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, tengo la completa convicción de que no hay ningún interés del Estado de estar comprando colegios. Hay ciertas cosas que quedaron y que yo siento que el Ministerio de Educación lo dejó como una cartita bajo la manga, ¿ah?, para el caso en donde pudiese verse comprometido el derecho constitucional a la educación de los jóvenes. En el sentido que un sostenedor no quiere seguir y no tengo suficiente oferta de matrícula para asumir esa demanda que queda justamente en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces alguien tiene que responder. Yo entiendo que hay otros temas que hay que revisar y hay que darle una vuelta. Y me explico, voy al problema más puntual. Si yo pongo como requisito para abrir un colegio particular subvencionado el hecho de que no haya otra alternativa de oferta de matrícula en ese territorio, tenemos un problema, y uno se da cuenta. ¿Qué pasa si yo le estoy ofreciendo un proyecto educativo distinto? ¿No es cierto? Claro, porque puede ser que haya un montón de colegios y que tenga una oferta de matrícula suficiente para esa demanda. Pero el proyecto que quiere instalarse en ese territorio tiene ciertas particularidades. Entonces, es un tema, y por eso es que es importante las reuniones que uno sostiene, porque recoge aspectos. Hoy día me junté con un grupo de profesores mapuches que nos dicen ¿y qué pasa con nosotros? Y yo me comprometí a sesionar en una comunidad acá para escuchar también la mirada que tienen ellos, que es muy importante. Entonces, una palabra sobre la educación superior. La educación superior, claro, efectivamente, hoy día no está el foco, el próximo semestre se va a discutir, pero 2 palabras que creo importantes. Yo estudié en la Universidad Católica de Chile, que es una universidad que tiene hay un tratado histórico entre el Vaticano y el Estado chileno, pero que al final del día es una universidad como la Católica del Norte, como la Católica de Temuco, y la Católica del Norte, y las católicas, que no son instituciones del Estado, pero que tienen una historia y una tradición de producción de bienes públicos, de entrega de bienes públicos a la sociedad. Y también ciertas características respecto de su complejidad. Porque yo nunca he entendido que una universidad sin investigación puede llamarse universidad. Pero hoy día tenemos eso. Eso va a ser discusión del próximo semestre. Es lo mismo que cuando hablamos de la exclusividad universitaria para las carreras de la salud, que ha sido un proyecto muy debatido. Algunos me dicen, oye, pero si hay universidades que imparten esas carreras, son súper malas, institutos súper buenos que las imparten. Ese no es el tema. El tema es, entonces, ese otro tema, el tema que tiene que ver con la calidad de la universidad y cómo tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad y un sistema de acreditación justamente que dé cuenta de qué entendemos por universidad. Porque una universidad, si no investiga, si no hace extensión, yo no creo en el concepto de universidad docente. Perdónenme, entonces merece llamarse otro nombre. Yo creo que ahí tenemos toda una discusión que habrá que dar.
Pero lo que categóricamente quiero señalar, este tipo de universidades tiene que recibir financiamiento del Estado también, así como señalé que era legítimo que el Estado, con recursos de todos, financiase proyectos particulares y específicos, también es legítimo que financie universidades privadas que por su complejidad, por su historia, están generando un bien a la sociedad, que no tiene que pagar el alumno por lo demás en su matrícula, porque muchas veces lo que hay que hacer hoy día, como no recibe recursos para la investigación, se genera una competencia tremenda con otras instituciones, y siempre universidades regionales en desmedro de la Chile, la Católica, que además tiene alumnos del cuarto y quinto quintil, muy distinta a la realidad de esta universidad, o la universidad de mi región, de Iquique y Arica, que tienen alumnos vulnerables, alumnos que vienen del primero y segundo quintil, y que por lo tanto vienen con menos puntaje, no traen tanta marraqueta bajo el brazo, porque el AFI yo creo que además es un incentivo perversísimo. Pero bueno, entonces todos esos temas, pero partiendo de la base de que tiene que haber un financiamiento para aquello. Y en segundo lugar, la gratuidad. Algunos dicen gratuidad. Claro, y del otro lado me voy a poner más a la izquierda de ustedes, nos dicen, oye, pero ¿por qué vamos a darle gratuidad a los alumnos de la educación particular? Pero la presidenta ha dicho claramente que la gratuidad es para todos los alumnos. Es cierto que se le exigirán requisitos. Por ejemplo, que hay un arancel de referencia. Que realmente, pero hagamos una buena modelación de cuánto cuesta justamente educar a un joven. No le metamos la investigación y no, eso hay que financiarlo por otra vía. Y arancel de referencia, la cuota ética, ustedes hablan del propedéutico, el ranking de nota. ¿Qué es lo que buscan estas cosas? El ranking de nota tiene que ver justamente con hacerse cargo de que el origen determina el resultado. Por tanto, ¿cómo hacemos que jóvenes esforzados, pero que no les va a ir bien en la PSU, pero que seguramente les va a ir bien en la universidad, en otro contexto, en otro ambiente, cómo entran? Y ahí está la cuota ética que hemos llamado, que está en el programa. O sea, una universidad que va a asumir como beneficio la gratuidad de sus estudiantes, entre otras cosas, arancel de referencia y un porcentaje de alumnos que, sin importar la PSU, entren justamente por su rendimiento en su contexto, en su entorno, en su escuela, en su lugar. Y finalmente, otras cosas, obviamente, no cumplir las normas legales, por ejemplo, que no tengan fines de lucro, sociedad relacionada. Así que, de ese punto de vista, ese es un poco el armazón que yo quería en pocos minutos transmitir. Son temas súper complejos, desde la educación parvularia a la educación superior, regulaciones, financiamiento, sistema de aseguramiento de la calidad. Es un tremendo desafío. Yo insisto, yo me he juntado con muchos sostenedores y efectivamente hay un descontento de la más variada índole, pero creo que hay que generar un espacio de diálogo y de encuentro y para avanzar en estas materias. Al final, ¿qué es lo que inspira esto? Yo creo que lo que inspira es que existe una demanda tremenda en la ciudadanía, expresada el 2006 por los pingüinos y el 2011 por los universitarios, pero una educación de calidad y una educación que esté al alcance de todos, independientemente de los recursos que tenga cada familia. Yo parto, como dije al principio, no puede ser que el origen, la cuna, determine tu futuro. Gracias. Casi estuve. Vamos a invitar al rector que nos acompañe también aquí en el estrado en donde estamos desentrañando los secretos de esta reforma estructural que nos ha llegado este año de la mano de también otras reformas también estructurales que quizás por la gran cantidad de información los medios no hemos sabido explicar, quizás porque también el gobierno no ha entregado muchas luces y que transforman este tipo de encuentros en materia prima para poder entender cuáles son los detalles, la línea fina de esta reforma. Hay varias preguntas que van a surgir del auditorio. Ya hay algunas que están corriendo. Le solicitamos que se las hagan llegar a nuestras asistentes que están, como digo, apoyando este foro. Jaime Zambrano dice, ¿cómo se avanzará en asegurar el tiempo que requiere un docente para planificar una clase de calidad? En Chile hay 45 minutos de hora lectiva, 15 minutos de hora no lectiva. En Francia hay 60 minutos de hora lectiva y 120 minutos de planificación. Lo dejo abierto si ustedes... No, yo solamente decir que es un tema central y un tema que se va a abordar. Eso tiene que ir directamente, como decía el profesor Magenzo, decía, no hay nada más importante en la educación que la interacción emocional del niño con el profesor en el aula. Pero cuando tú tienes 50 niños, la verdad que es un poco difícil, y lo mismo pasa cuando un profesor, y mis dos padres son profesores, eran profesores porque murieron,
yo veía justamente este drama, y además ejercieron la pedagogía en tiempos donde era peor todavía la cosa, ¿no? Pero es un tema fundamental. Finlandia tiene mita y mota, y efectivamente deberíamos avanzar a mitad y mitad. Pero eso a posterior... No, eso es parte de la discusión del segundo semestre, cuando vayamos justamente... Cuando entremos al aula. Al aula, cuando entremos también al nuevo sistema de organización de la educación pública. Que eso no lo mencioné, entre otras cosas. Pero hoy día depende de las escuelas públicas de los municipios. No me gusta hablar de desmunicipalización. Prefiero hablar de una nueva organización de las escuelas públicas. Pero efectivamente, el tema de la hora lectiva y hora no lectiva es un tema fundamental, así que comparto 100% lo que dice nuestro amigo. Rector, ¿cómo está la planificación de los docentes? Yo creo que es un tema bastante complejo y de alguna manera va a tener que... Ese tema va a definir el arancel de referencia. Porque si nosotros queremos efectivamente generar una educación de calidad, vamos a tener que pensar también de cómo ese profesor va a dedicar, digamos, el tiempo necesario para enseñar. Hay que contratar más profesores porque muchos andan corriendo de colegio en colegio. Y lo otro también que hay que tener en cuenta que lo que decía el senador, o sea, cuando nosotros estamos hablando que a una universidad como la nuestra llegan alumnos de primero y segundo quintil, el 50%, si sumamos el tercero, el 85% de nuestros estudiantes, estamos hablando de estudiantes que vienen con carencias académicas, por lo tanto el esfuerzo que un profesor tiene que hacer para formar es diferente al esfuerzo que hoy día hace un profesor en la Católica o en la Chile, en Santiago. O sea, un alumno que viene con un capital cultural valorado, si lo pudiéramos medir con la PSU, de 600, sobre 600 puntos, no es lo mismo, no es el mismo esfuerzo que tiene que hacer un profesor de aquí para enseñar, por ejemplo, un curso de álgebra. Entonces, eso también, de alguna manera, tiene que estar reflejado cuando se mire el arancel de referencia, porque este arancel va a tener que ser diferenciado incluso territorialmente. O sea, no puede ser un arancel para una carrera dada que se aplique de la misma manera en todo el país. Yo creo que es un tema que se tiene que discutir. Sí, también en esta región. Perdón, pero mi dato fue de las escuelas nivel secundario. Al nivel universitario, que es lo que intuyo que señalaba el profesor, debe ser mucho más, como claramente lo señala. Sí, ni hablar en esta región donde hay muchas escuelas unidocentes también, en donde todo el proceso formativo de muchas generaciones de estudiantes está en los hombros de solo un profesor, que en ocasiones también se transforma en sostenedor y que genera toda una dinámica económica en la sala de clases. Además que se ve muy claramente lo que dice el rector, se expresa en cuánto cuesta trabajar con un alumno de una escuela especial. ¿Por qué la escuela especial se triplica la subvención? ¿Y están consideradas las escuelas especiales? Sí, pero tampoco, si la Universidad Católica de acá tiene los dos primeros quintiles, la Católica de Santiago tiene el cuarto y quinto quintil, es evidente, ¿no? Que de suyo, como dicen los abogados, evidente que debe recibir más financiamiento una universidad que trabaja con niños que vienen con un retraso, por todas las razones que hablábamos. O sea, subvención diferenciada. Yo estoy totalmente de acuerdo, más que yo lo vivo a diario. Las universidades de regiones además tienen un rol fundamental en el desarrollo productivo y en el progreso de la región, en el desarrollo humano de la región. Algunos gobiernos regionales lo entienden más, otros menos. Pero las universidades en regiones cumplen, ¿sabes? ¿Qué procesos más virtuosos se generan a partir de la instalación de educación superior en regiones? Miguel dice que una vez lograda la reforma, una vez tramitada, negociada en el Senado, ¿qué va a pasar con aquellos alumnos que hoy día están estudiando con crédito? ¿Qué pasará con esas deudas que están ahí en el sistema, con esos pagarés pendientes, en fin? Bueno, la presidenta anunció justamente un proyecto para ver de qué manera apoyar a los alumnos que están en situación, lo anunció el 21 de mayo, en situación, especialmente hay créditos usureros como los Corfo, en fin. Claro, en su minuto se hizo esto para aumentar la cobertura, y se aumentó. El año 90 había 200.000 alumnos en la educación superior y hoy día hay 1.200.000. Yo siempre digo, las cosas hay que verlas en su contexto. O sea, estudiar en los 90 en la universidad era una élite. Hoy día se ha abierto la educación superior a otros grupos, por eso que nos encontramos con la realidad de que aquí hay alumnos de primer y segundo quintil. Pero eso tiene nuevos desafíos y efectivamente hay que revisar aquello y bueno, indudablemente que la gratuidad es para el futuro, pero hay que buscar una forma, especialmente a los deudores de crédito con intereses demasiado altos, particularmente los deudores Corfo, que
Y eso lo anunció la presidenta el 21 de mayo. Esta pregunta debería ser situada en la lógica de su militancia política. Compañero Rossi, ¿usted cree que las brechas sociales, que cada vez son más amplias en nuestro país, podrán ser efectivamente salvadas si los sueldos de un trabajador promedio son de 200.000 pesos versus los 3 millones de un diputado? Bueno, yo siempre cuando se hacen preguntas que de alguna manera también reflejan una crítica a la clase política, no puedo sino también como defensa, ¿no? Decir que yo elegí esta ocupación no tanto por un tema económico, porque afortunadamente tuve suerte. Estudié medicina, hice un posgrado, hice otro posgrado y la verdad que desde el punto de vista económico es bastante rentable aquello. Ahora, más bien, sí, mucho más, ni siquiera quise decir mucho más, pero me encuentro con mis colegas y cuánto cobran por cirugía. Quizás los mismos 3 millones de pesos que hacía mención al mes. Pero la verdad es que Chile es un país que tiene un tremendo problema. Me invitaron el lunes a un foro en la Católica Santiago sobre por qué Chile ha avanzado tanto, comparativamente hablando con Latinoamérica, en tantas cosas. Y efectivamente, si tú comparas los indicadores desde el punto de vista de las reformas políticas, las reformas sociales, las reformas económicas, piensen ustedes que el año 1999 en la Constitución se introdujo que el hombre era igual que la mujer. A veces tengo mala memoria. El año 2001, hace 13 años, terminó la censura en Chile. O sea, doy esos datos para darnos cuenta. Hasta hace poco los hijos naturales tenían menos derechos, eran hijos naturales, eran guachos. O sea, ha habido un cambio, una evolución, yo creo, sin duda alguna, favorable. Pero donde hemos tenido un problema ha sido en que Chile sigue siendo un país tremendamente desigual, y eso explica por qué estamos en esto también. O sea, la reforma tributaria y la reforma educacional tienen que ver con eso. La reforma tributaria es una reforma justamente que pone el dedo en la llaga. Porque aquí, lejos de lo que se ha dicho que la van a pagar los pobres y la clase media, en fin, esta reforma fundamentalmente, si me apuran un poco, la va a pagar el 1% más rico. Pero inevitablemente van a traspasar algunos costos a las clases más postergadas, evidentemente, porque yo como empresario no voy a absorber yo el costo, voy a chorrear. No, es que yo creo que los países, acá no estamos descubriendo la pólvora. Aquí hay países que han avanzado en esto y nosotros tenemos un sistema que además es totalmente absurdo. La renta del capital tiene un tratamiento distinto a la renta del trabajo. Y por la renta del capital se paga mucho menos. Proporcionalmente, una persona, ¿no es cierto?, con mayores ingresos paga menos impuestos que una persona que tiene menores ingresos, proporcionalmente hablando. O sea, el IVA es tremendamente regresivo. Nosotros tenemos una recaudación fundamentalmente basada en impuestos indirectos, como el IVA, y no los impuestos directos, como el impuesto a la renta. O sea, igual Chile es un país atípico en eso. Y en este tipo de cosas, perdónenme, pero si a mí me dicen que porque le sigo entregando a las inmobiliarias de este país un beneficio de 65% de IVA, van a subir el valor de la vivienda, perdónenme, pero el valor de la vivienda ha subido 30% en los últimos 2 años sin reforma tributaria. Esta reforma tributaria, si ustedes analizan decil por decil, no se afecta hasta sino el 9º decil, y fundamentalmente el último decil. El 10% más rico va a pagar el doble de lo que paga hoy día y un poco más. Pero no, perdónenme, no van a decir que la clase media... Sí, ¿quién es la clase media? O va a ser la clase media como un médico el otro día que me dijo, un cirujano de mucho prestigio, nosotros desde clase media nos vamos a ver afectados porque si vendo mi casa... Claro, usted sabe que si vendo mi casa, ¿cuándo voy a pagar impuestos? Si yo compré la casa en 100 millones, tengo que venderla sobre 290 millones, porque son 9.000 UF, para empezar a pagar impuestos por renta capital. ¿Ustedes van a decir que alguien que vende una casa en cerca de 300 millones de clase media? No sé. Si se elimina el copago, ¿hasta cuánto subirá la subvención del Estado para tener calidad en educación? ¿Qué monto y cuándo? Dice Ingrid Bon. Sí, yo creo, Ingrid, que para educar a un niño... Que es presidenta de los apoderados. ¿Ah? Sí, yo creo... ¿Dónde está Ingrid? Yo creo, Ingrid, que nosotros para educar, si tú me preguntas el valor, que se requieren unos 150.000 pesos por alumno. Ahora, mira tú todos los problemas que tenemos para poder sacar 8.200 millones de dólares. Así que la verdad, es que, perdónenme, pero esto pongámoslo en el contexto. Aquí estamos frente a una campaña tremenda, y hablemos un poco política, yo soy político, tremenda justamente de ciertos grupos en contra de la reforma tributaria.
Y esos fondos son insuficientes. ¿Sabes cuánto vale emparejar el copago de 80 mil pesos a todos? ¿Entregar 80 mil pesos? 6 mil millones de dólares. O sea, prácticamente toda la reforma. Entonces, ¿calidad dónde está? ¿Dónde vamos a equiparar calidad si no están dispuestos a entregar un monto de subvención que realmente me asegure una calidad de educación femenina? Bueno, pero a ver, que justamente la representa Bachelet, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, aquí debiesen apuntar a otros sectores que se niegan a avanzar en estas materias. Porque fíjense que esta reforma que estamos haciendo, que al final del día no es el sentido oral de la reforma tributaria, pero la verdad que nos permite recaudar 8.200 millones de dólares y miren la reacción que ha generado. Entonces Chile hoy día, desde el punto de vista económico, está en condiciones de dar un salto y se van a aumentar con creces los aportes de los copagos. Eso sin duda alguna. Pero evidentemente que de la noche a la mañana tú no puedes quintuplicar los recursos que el Estado entrega o triplicarlos. Si hoy día la subvención es 50 mil pesos por alumno, más la CEP. Ahora hay una nueva CEP, una subvención de gratuidad. O sea, se va a meter plata. Pero tampoco pidan que todo se pueda hacer de un día para otro, porque es imposible. O sea, eso es imposible. Estaríamos mintiéndole al país, sería populismo, demagogia, y yo creo que... Bueno, la reforma tributaria va a dar abasto para dar pasos sustantivos, que se vayan a resolver los problemas. Con una reforma tributaria, todos los problemas de la educación chilena, sin duda alguna que no. Bueno, eso... Nelson Pinilla pregunta si es posible una intervención oral. Para una lógica de ordenamiento del foro, solicitamos que las preguntas se las entreguen a nuestras asistentes para poder ir ordenando y también priorizando. Hay varias preguntas que están orientadas a los tipos de incentivos que tendrán las universidades de regiones como esta, que a rato se siente media desprotegida con las modificaciones que se están haciendo, y también sería bueno que interviniera nuestro rector respecto de cuáles son las urgencias y cuáles son las explicaciones que nos puede entregar el senador. Hay algunas cosas que tocó el senador y yo quisiera puntualizarlas. Y que tienen que ver con la distribución hoy día histórica e inequitativa de los recursos basales. O sea, de las 25 universidades... Hay universidades privilegiadas, dice usted. Absolutamente. ¿Cuáles? Absolutamente. Bueno, las grandes universidades del país son las que más fondos reciben. Y después tenemos universidades del G9, las públicas, no estatales, entre las cuales estamos nosotros, que recibimos del orden de 1.000 millones. Las estatales, que yo diría que también están en desigualdad con las otras, que menos reciben, están sobre los 2.500, 2.700 millones de aportes basales. Ya tenemos una diferencia casi del 50% respecto a las católicas más chicas, por ejemplo. Esa es una cosa. La segunda cuestión, y el senador la tocó, yo creo que también se tiene que hacer un tremendo esfuerzo con el tema del AFI. Yo creo que el fondo de investigación. No, el aporte fiscal indirecto, que tiene que ver con los 26.000 mejores puntajes. O sea, justamente eso premia a aquellas universidades que reciben los mejores puntajes. Y efectivamente debe ser a la inversa. O sea, si una universidad... Y que otorga sabrosos incentivos a los estudiantes para que se vengan, ¿no? Nosotros, la Universidad Católica de Temuco, recibe del orden de 70 millones. La Universidad de Chile recibe del orden de 15.000 millones respecto a eso. Entonces, yo creo que ahí, en el tema, hay dos cuestiones clave en la reforma para nosotros, universidad. Primero, se tiene que corregir la inequidad histórica y territorial de los aportes basales. Y en segundo, se tiene que corregir el tema del AFI. Yo también estoy de acuerdo, el senador lo dijo, yo creo que el país, para que se desarrolle armónicamente, en función a las universidades que están en la región, en los clústeres productivos, ahí es donde tiene que apostar con fondos de investigación. O sea, si nosotros estamos en el tema de los recursos naturales, si estamos en el tema intercultural e interétnico, o sea, somos una universidad que no hemos diferenciado en el sur de Chile. Entonces dice, mira, esta universidad tiene que recibir los aportes del Estado. Y no se puede pensar, o sea, para mí es impensable que la universidad no reciba, dado que aquí estudian 8.000 estudiantes que sus papás pagan impuestos. Por lo tanto, si pagan impuestos, también tienen derecho, los que estudian en esta universidad, a recibir los aportes del Estado. ¿Cómo se discrimina positivamente de acuerdo al proyecto? Yo creo que esa es la palabra, discriminación positiva.
Y a mí me toca vivir lo mismo que escribe el rector, porque la Universidad Arturo Prat de Iquique y la Universidad Tarapacá de Arica viven el mismo problema. Los criterios históricos hay que dejarlos atrás. Los criterios históricos, la verdad que simplemente han profundizado la inequidad que existe en el ámbito territorial en respecto a la educación superior. Así que yo comparto 100% aquello. Y lo segundo, y que además que porque quizás es mucho más importante el rol de una universidad en regiones para la región que lo que ocurre en Santiago. O sea, también tiene que ver con la descentralización. O sea, de una perspectiva más bien ya política. Y respecto del AFI, creo que no hay peor manera de focalizar los recursos. Mira, lo que yo digo para la educación secundaria lo aplico en la educación superior. Es lo mismo que yo mencionaba, que si yo le voy a dar más subvención a los que tienen más capital sociocultural, a los que tienen mejor entorno educativo, que tienen menos dificultad para el aprendizaje, estoy siendo súper regresivo. Lo mismo pasa acá, estoy premiando a los cabros del cuarto o quinto quintil que prepararon la Tenor St. George, en el Grange, ¿no es cierto? Colegios de 500 lucas mensuales, que el papá tiene un posgrado, tiene computador en la casa, tienen libros, hacen deporte donde quieren. Y estos cabros efectivamente les va a ir bien en la PSU y se van a ir a dónde, incluso los becan muchas veces para agarrar esta marraquetita que trae. Acá se le llama marraqueta, ¿o no? ¿También? Sí, pues, también. Que en el norte le dicen pan batido, pan francés. Bueno. Ahí tiene que haber una voluntad política, sí, claro, para eliminar eso. Pues ya esta discusión se ha tenido en el curso. Sí, pero eso viene en el segundo semestre también, senador. Sí. O sea, la discusión es para el segundo semestre, pero yo, claro, yo al menos me comprometo 100%, porque tengo una convicción profunda de que el aporte fiscal indirecto es una manera muy muy mala manera de focalizar los recursos del Estado en la educación superior. Sí. A partir de esta reforma, ¿qué tipo de persona queremos formar? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? La discusión se hace en aspectos de forma, de marco regulatorio, pero poco de fondo. Es lo que pregunta alguien por ahí. Sí, mira, se ha dicho mucho eso, yo lo dije a la pasada, que este primer proyecto no apunta a la calidad. Pero yo lo mencionaba también, si uno quiere formar ciudadanos con ciertas convicciones, con ciertos valores, tolerantes, respetuosos de lo distinto, que valoren la diversidad, que vean en la diversidad un valor, evidentemente que la inclusión social y la integración es un aspecto relevante. Por eso que combatir la segregación tiene que ver justamente con ese aspecto que releva quien hace esa pregunta, de cómo formamos mejores ciudadanos, comprometidos con su país. Pero se tiene un modelo, senador, este es un modelo internacional que se está replicando en nuestro país. ¿Lo que se estila en el mundo es lo que estamos intentando construir por esta reforma? Bueno, la mayoría, lo que primero yo decía claramente, nuestro modelo es muy atípico. Si uno analiza distintos modelos en el mundo, difícilmente vamos a encontrar, no que no haya subvención del Estado. Holanda tiene subvención del Estado, en fin. En Francia hay algunos colegios también, pero por ejemplo, que tengan fines de lucro, que le pongan un copago de barrera de entrada, que seleccionen los alumnos. Cuando uno plantea como mecanismo de selección la selección aleatoria, la verdad que suena duro, ¿no? Pero uno se pregunta, porque seamos honestos, siempre cuando uno habla de la libertad del padre de elegir, y yo me vuelvo a hacer la pregunta, ¿hoy día los padres realmente tienen libertad para elegir el colegio? Yo sinceramente creo que no. Usted dice que sí. Bueno, y no sé, pues un mapuche que tiene un ingreso mínimo, ¿puede entrar a un colegio que cobre 80 lucas copago? No. Va a su lugar. Claro. Entonces con iguales. No tiene derecho a conocer a otra gente con capital cultural distinto. Nos segregamos. Es que yo creo que yo estoy hablando de la segregación. Usted apunta justamente a profundizar esa segregación. Lo que pasa es que hay un contexto económico que te permite acceder a ciertos establecimientos como todo. Ahora también hay una realidad que se va a dar o que se está dando, y es que algunos colegios particulares que opten por la vía particular privada van a mantener nichos de segregación que son los que se está intentando combatir por la vía de la reforma. ¿Cómo se entiende este mundo de dos caras, que exporta estudiantes de dos estándares distintos? Claro, que esto va en la misma lógica que lo plantea el rector. El rector, ¿qué nos dice? Si yo tengo alumnos más vulnerables del primero y segundo quintil, yo tengo que recibir más recursos, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a decir gratuidad para los jóvenes.
Entonces, lo mismo lo estoy aplicando a la educación secundaria. Queremos que sea gratuita, porque la libertad de enseñanza no se da cuando tú tienes barreras de entrada, pero eso es más que obvio. O sea, ¿qué libertad tiene un padre para elegir si le colocan 2 barreras de entrada, particularmente el copago? O sea, una familia que tiene 3 hijos y le cobra un copago 25 por niño, o sea, ¿tendrá la posibilidad de elegir qué le queda? Esa persona elige de lo que le queda. No ejerce su libertad, elige entonces a dónde va. A los colegios municipales, ¿no es cierto?, que en general hoy día ustedes saben en el estado en que se encuentran y que por eso queremos demunicipalizarlo y que no tienen copago y que pagan 50.000 pesos de subvención y que muchas veces esta subvención preferencial se gasta en cualquier cosa. Ahora, ojo, hay sostenedores, y eso yo lo permítanme, pero yo discrepo, que ni siquiera se acogen a la subvención escolar preferencial. Ustedes saben que la subvención escolar preferencial es acoger a los niños más vulnerables de Chile, al 40% más pobre, aquellos que yo creo, y ya que hablamos ayer con los salesianos, porque yo soy salesiano, don Bosco, ¿qué es lo que hacía en Turín cuando crea el oratorio? Salía a buscar a los niños, ¿no es cierto?, las familias más acomodadas, que obviamente era más fácil educar, iba a buscar a los niños de la calle, aquellos que era mucho más difícil justamente sacarlos adelante. Ese es un desafío para un profesor. Qué gracia tiene que el Instituto Nacional le vaya bien, por Dios, si recibe estudiantes con 6,6. Me voy a remitir a las reglas del juego sostenedor, si no vamos a desordenar el debate, el foro. Su opinión respecto a la exclusividad universitaria para algunas carreras de la salud, cómo resguardar la calidad en un mercado tan altamente demandado. Está claro que los estudiantes antes de salir de las carreras de la salud ya están contratados por el sistema. Sí. ¿Cómo se regula el tema de calidad en materia de la salud, pero también en materia docente? Porque todavía está en el recuerdo las universidades que impartían a profesores o que sacaban profesores en 2 años los fines de semana. Acá tenemos muchos casos de eso, que habían muchos gendarmes que pasaron en 2 años de atender internos de la cárcel a atender alumnos. ¿Cómo se regula el concepto de calidad cuando se está formando savia nueva, según la reforma? Sí, hay 2 cosas. Uno, el tema de la exclusividad universitaria para las carreras de la salud, que entiendo en la pregunta. Yo tengo una postura muy clara y la he planteado. Yo soy partidario de la exclusividad universitaria para enfermería, para obstetricia, para tecnología médica, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional. Estoy seguro que me falta una, si me ayudan. Nutrición. Y nutrición y dietética. ¿Qué dicen los institutos profesionales? Dicen, si hay universidades malas, que ni siquiera han sido acreditadas y tienen estas carreras, y hay institutos profesionales que son acreditados y tienen estas carreras, yo creo que por ahí no va el debate, porque ese es el debate que vamos a tener en lo macro, respecto de qué se entiende por universidad y cómo acredito una universidad de acuerdo a la calidad. Y por lo tanto no permitir proyectos, ¿no es cierto?, educacionales de educación superior malos. ¿Dónde va el tema de la exclusión universitaria? Tiene que ver con qué complejidad requiere la formación de ese profesional. Y de ese punto de vista yo creo que este tipo de carreras de la salud, que por lo demás el Código Sanitario exige que para trabajar en el sector público tú tienes que tener licenciatura. Y la licenciatura, que es lo que te permite estudios de posgrado, doctorado, solo se da en las universidades. ¿Pero es solamente un tema de título, licenciatura, o tiene que ver con algo más? Tiene que ver con algo más. Porque yo siento que el ámbito universitario es el ámbito por excelencia necesario para formar este tipo de profesionales que trabajan en el ámbito de la salud por varias cosas. Entre otras razones, porque hay un énfasis muy importante en las ciencias básicas. Se requiere, segundo, las sinergias que se dan en el ámbito de la educación superior. ¿Cómo se va a formar bien un tecnólogo médico, ¿no es cierto?, si no tiene contacto, por ejemplo, con el radiólogo cuando se va a dedicar al tema, ¿no es cierto?, radiológico, o el tecnólogo médico que tiene mención en oftalmología, que requiere el intercambio, ¿no es cierto?, con otras profesiones? Eso se hace solo en la universidad. ¿Se fijan? Entonces, esa es la razón por la cual yo he votado a favor, y este es un proyecto que se va a ver en comisión mixta, va a haber harto debate. Ahí también hay interés económico, naturalmente, en estas cosas, pero yo aspiro a que estas carreras sean universitarias.
Y en segundo lugar, respecto al próximo semestre, se va a discutir un plan nacional de carrera docente. Un plan nacional de carrera docente que tenga que ver justamente, no solo con una reivindicación gremial, porque efectivamente ustedes entenderán que va a haber un proceso de negociación, pero también tiene que ver con la dignificación del ser profesor. Fíjense que si uno estudia la literatura de los contratos laborales en el mundo entero, el contrato del profesor, la vida del profesor desde el punto de vista laboral es totalmente distinta a otras profesiones que son esencialmente fungibles. Me explico, un contador auditor puede trabajar para muchos demandantes. El profesor, cuando decide ser profesor, es profesor para toda su vida. Y por lo tanto tiene que tener reglas muy claras. Y eso hay que considerarlo justamente cuando discutamos el Plan Nacional de Carrera Docente con adecuados incentivos. Hay que estudiar el perfil de las carreras, porque efectivamente tú mencionabas, hay carreras y carreras. Tenemos que ver también cómo acreditar a los profesores una vez que efectivamente salen de la universidad y van a ingresar al mundo del trabajo. Yo creo que el tema salarial es muy importante también, sin duda alguna. Así que ese es un tremendo desafío. Y parte no solo con profesores, ¿no es cierto?, de educación básica, sino que también está pensado desde la educación parvularia, por la trascendencia, ¿no es cierto?, y la relevancia que se le da a aquella. Hay dos preguntas. En una estamos terminando ya con la revisión de las... Quedan muchas interrogantes, obviamente. Este es un tema que sigue presente en nuestra sociedad. Por un tema fortuito, mi tercera hija estudia en el colegio alemán. El día en que entre a la universidad tendrá derecho a becas por venir de un colegio particular pagado. Una pregunta. Sí. Y la pregunta arregló seguido al compararse con otros países de Latinoamérica. ¿Por qué, por ejemplo, no seguimos la política de Venezuela o Cuba, o por último el caso de un país de Ecuador, para lograr una verdadera equidad? Imagínense que si ya con todo esto, miren la polémica que se ha suscitado. Yo pienso que gran parte de la polémica que tenemos hoy día, dentro de la nueva mayoría incluso, es que siento que hay algunos que les molesta que el Estado tenga un rol más importante en la educación. El presidente de la ADC ha sido especialmente crítico, ¿no? Sí, o sea, la discusión que tenemos hoy día por el Mercurio tiene que ir más bien con un aspecto bien formal en realidad. Pero demuestra un fondo. Yo creo que hay un fondo que es legítimo también, es súper legítimo, si yo no cuestiono a quien piensa distinto. Yo creo que la Constitución del 80 consagró al Estado como un actor de segundo nivel en la educación. En las pensiones, o sea, una cosa increíble que a ti te usurpan o por ley una parte de tu ingreso para educación, perdón, para salud y para previsión, y la plata de la previsión la administra un privado. O sea, la verdad que se requiere una reforma bastante integral del sistema de pensiones, además porque hoy día saben que ha cambiado el tema demográfico, hoy día vivimos, ¿no es cierto?, hasta los 80, pero en fin. Pero en el ámbito de la educación, yo creo que hay un debate de fondo que tiene que ver con cuánto le doy al Estado en cuanto a responsabilidad en relación a la educación. Por eso que hay un sector, y probablemente a mi amigo Ignacio le va a pasar lo mismo que en el proyecto de administrador provisional. Porque el administrador provisional, algunos encuentran que es una figura atentatoria contra el principio de autonomía universitaria, que se afectaría a la libertad académica. Pero al contrario, census, uno dice, ¿y cómo yo garantizo otro derecho constitucional del artículo 19, que es el derecho a la educación y la continuidad de los estudios? Cuando en un proyecto, ¿no es cierto?, no se cumple con los propios estatutos, no se cumple con el proyecto educativo prometido, o se cae en situaciones de franca insolvencia, como las que vamos a vivir, porque les aseguro que vamos a tener problemas iguales que la Universidad del Mar. Entonces la verdad, claro, y el ARCI también, si no es un tema ideológico esto. Todos tendrán que responder por el uso de los recursos, sobre todo los recursos públicos. Así que yo siento eso. Ahora, los modelos cubanos, venezolanos, yo la verdad que ahí está el amigo que plantea creo que hoy día, imagínense con la polémica que tenemos con esta reforma, por eso digo, estamos en el medio del sándwich, ¿no? Porque por un lado tenemos a nuestra izquierda quienes plantean que esta reforma de alguna manera perpetúa un sistema de provisión mixta que quisieran terminar, y por otro lado están quienes dicen que queremos terminar con la educación particular sancionada. Entonces, ese es el escenario en que nos encontramos. ¿Se va a llegar a intervenir los colegios particulares pagados? No. A ver, a los colegios particulares pagados, mira, una pregunta, ¿eso hoy día sería inconstitucional? Que si yo no le entrego recursos del Estado, no, que la premisa es que, primero hay que decir una cosa para que todos sepan, muchos sabrán,
históricamente el 7% de la matrícula siempre en Chile ha sido particular pagado. Y eso no ha cambiado, con los subvencionados no ha cambiado. 7% particular pagado. Por eso cuando me dicen muchos colegios van a pasar a particular pagado, yo digo, ojo, no sé cuánta demanda, hablando, como hoy día la educación lamentablemente un bien de mercado, un bien de consumo, que queremos cambiar un derecho social, ¿cuánto mercado habrá? ¿Habrá mercado para que todos los colegios digan me voy a traspasar a particular pagado? No creo. Entonces, efectivamente, el 7% siempre ha sido. Ahora, eso no recibe recursos del Estado. Entonces, aquí el gobierno optó por regular aquellos que reciben plata de todos los chilenos. ¿Y cuándo va a regular lo otro? Porque lo otro es un hecho de la causa. Existen, tienen reglas del juego distintas. No es opción. Es como el gueto que llamaban delante, ¿no? Sí, pero mira, sí, está bien, yo estoy de acuerdo, pero un 7%. O sea, hagámonos cargo del 93% primero. Y no nos piden, ¿no es cierto?, ir ahora a este otro 7% porque vamos a terminar en el Tribunal Constitucional de seguro y probablemente lo vamos a perder porque esos colegios no reciben recursos del Estado. Volver a los fierros, ¿porque es necesario comprar la infraestructura de los establecimientos educacionales? ¿Ahí está el negocio? No, yo creo todo lo contrario. Yo la aspiración que tengo, ojalá que todos los sostenedores quieran seguir en el ámbito de la educación. Sí, mira, cuando dicen que el Estado quiere comprar los colegios, ¿cómo vamos a tener, no sé, 7.000 gestores en educación? Son 7.000 colegios particulares subvencionados más o menos, de los 12.000. Entonces, la verdad que lo ideal para el gobierno, créame, para la presidenta, es que ojalá los sostenedores en el mundo ideal se transformen en corporaciones sin fines de lucro y sigan en el rubro educativo. Muchos edificios están hipotecados hoy día. Bueno, justamente por eso se da la alternativa de dos. Una, ojo, que con plata de la subvención se compre el colegio. ¿Y eso con tasación fiscal? Eso va a haber un comité que va a... Hay un límite establecido en la ley de cuál sería el costo por el suelo y el costo por la edificación. Se elimina justamente el aporte recibido por jornada escolar completa, el aporte del Estado. Pero tiene empezado a construir ahora. Pero tiene la posibilidad con la subvención, porque está dentro de los fines educativos definidos para usar la subvención, el poder hacerse parte de la infraestructura. Ahora, ¿por qué el tema polémico es este aporte en infraestructura que haría el Estado para adquirir un colegio? Bueno, la verdad que no es eso es una alternativa más. ¿Y por qué esta es alternativa? La verdad que esa alternativa está para aquel caso en donde se comprometa seriamente el derecho de los jóvenes a la educación, porque, por ejemplo, no haya más oferta de matrícula y un sostenedor decida dejar el proyecto ahí. ¿Qué hacemos con esos jóvenes? Esa es una herramienta que tiene, pero no es que el Estado esté buscando comprar los colegios. O sea, es mal negocio más para el Estado gastar un montón de plata en comprar colegios. ¿Cuál es su opinión sobre la descentralización de los aportes basales y que este ente regulador garantiza efectivamente que los beneficios sean distribuidos de manera equitativa y no se transforme en una reforma a la chilena? No, nosotros lo que hemos hablado, yo reitero, en el tema de los aportes basales, entiendo yo, a las universidades, va a haber un debate respecto de... Porque se ha dicho, y lo dije dos cosas. Uno, gratuidad va a ser para todos los jóvenes independientemente del tipo de universidad. Y lo segundo que quiero señalar a ese respecto, siempre por cierto que cumplan con ciertos requisitos. Lo segundo tiene que ver con el financiamiento de la investigación y de otros productos, ¿no es cierto?, otros bienes públicos. También es para ambos tipos de universidad. En donde efectivamente hay un debate instalado, particularmente por la Universidad de Chile y el ex rector, es el Estado debe entregar un aporte a sus universidades diferenciado del resto de las universidades del Consejo de Rectores, por así decirlo, o de G9 que plantea el rector. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? Lo que sabemos hoy día, pues este proyecto se va a haber un trato especial a la universidad del Estado. Ahora, ¿cuán especial es ese trato? Eso va a ser parte de la discusión. No tenemos todavía esa información. ¿Por qué no ocupar la plata en más subvenciones y aporte especial a proyectos educativos que demuestren calidad y eficiencia y validen la existencia de los colegios subvencionados en manos de sus sostenedores? Esto, para replantear las reformas, terminen con la idea de expropiar proyectos educativos y edificios. Esto es muy propio del sentimiento, del sabor amargo que queda entre muchos sostenedores después de haber hecho tantos años un aporte, un servicio país, dicen muchos. Hoy día se les está casi dando con la puerta en las narices que ya no los queremos más. Primero yo quiero volver a decirlo, yo no satanizo el lucro porque era legal hasta hoy. Así que las personas que han desarrollado un proyecto legal, es un proyecto de acuerdo a la ley, es totalmente legítimo.
Así como es legítimo también debatir el tema hoy día en relación a los nuevos requerimientos que tiene Chile. Así que yo no hablaría de expropiar. Yo vuelvo a insistir, o sea, no ha estado en la idea del gobierno ni estatizar colegios, ni asfixiar a los colegios particulares subvencionados. Ahora, yo entiendo perfectamente bien que, y me lo dijo, pero cara a cara con un amigo, yo tengo muchos amigos sostenedores, me dijeron, ¿sabes qué? Puta, Fulvio, me iba a decir, me estáis cagando, pero lo digo. Claro, sí, eso, censura. Claro, porque en el fondo me va a tener que privatizar, me dijo mi amigo allá en el norte. Claro, porque en el fondo me dijo, mira, yo tengo con 1.600 alumnos, yo tengo una utilidad de 35 millones de pesos. ¿Qué quiere que le diga? Sigamos siendo amigos, le dije, pero la verdad es que yo prefiero que esos 35 millones de pesos, querido amigo, los vuelva a reinvertir en el proyecto educativo. Porque hemos visto que el lucro no va de la mano con la calidad y que cuando el Estado coloca sus recursos, también debe exigir una rendición de cuentas respecto a qué se hace con esos recursos. Y mucho mejor, y ustedes comprenderán que eso se reinvierte. Ahora, si ustedes me dicen, ¿es evidente que va a haber un sentimiento de rechazo de quién? Obvio que sí. Si yo lo entiendo. Voy a decir más, tengo compañeros socialistas que tienen colegios que están indignados. Yo lo entiendo, pero esto es parte, yo partí diciendo, una reforma que cambia las reglas del juego, estructural, evidentemente que va a despertar reacciones, muchas veces apasionadas y airadas, y yo espero que en el transcurso del diálogo, del debate, podamos ir avanzando y encauzando esta discusión. Ayer conversaba con el obispo también, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con ciertos establecimientos subvencionados, católicos, de congregaciones salesianas? Yo soy salesiano. El 70% de los colegios particular subvencionados está bajo el alero de la Iglesia Católica. No, es menos, no, mucho menos. Son de datos mismos del obispo, son 600 colegios en Chile que dependen directamente de congregaciones religiosas o de la diócesis o de fundaciones que dependen o se vinculan con congregaciones o con la diócesis. Hay 400 más que son sostenedores particulares, que ellos se definen confesionales, ¿no es cierto? Más o menos una matrícula de 500.000 alumnos, esa es la realidad, y que yo, ¿cómo no voy a pensar que han hecho una contribución notable? Yo tuve en un colegio salesiano, así que hay temas que efectivamente, bueno, por eso la discusión no ha terminado. O sea, hay algunos aspectos, y yo les puse el ejemplo, porque eso, el diálogo tiene sentido en la medida que uno escucha con los oídos abiertos. Por eso me dice ayer mi amigo obispo, me dice, ¿qué pasa si yo, y lo dije en mi intervención, pero vuelvo a decirlo, yo quiero desarrollar un proyecto educativo distinto a lo que hay en un territorio, pero resulta que oferta matrícula hay. No voy a poder abrir un establecimiento porque oferta matrícula hay, aun cuando yo ofrezca un proyecto distinto que a lo mejor le da un valor agregado para los padres, que para los padres puede ser importante, puede ser un colegio industrial, en fin. Es un tema, me he quedado pensando y hay que darle una vuelta, y esa es la idea justamente de debatir un proyecto de ley, pues si en el fondo tuviésemos todo resuelto, no tiene sentido estar acá, no tiene sentido que el proyecto se vea en el Congreso. Bueno, hay cuestionamientos de distinto tipo, ¿por qué la presidenta anda en Brasil cuando se están abordando estos temas? ¿Por qué habríamos... Bueno, yo lo de Brasil, pero déjeme decir una palabra de Brasil. Yo creo que un presidente de Estado, un jefe de Estado vaya a ver un partido o dos partidos y se devuelva por una invitación de la presidenta de Brasil con la cual queremos construir buenas relaciones. No sé, a mí no me parece que merezca demasiado reparo, la verdad. Sí, también, bueno, ya que lo menciona, usted es especialista en rodillas. ¿Podrá jugar Vidal? ¿Qué dice usted? Mira, yo la verdad, me preguntan siempre eso. Yo tengo la sensación siguiente, si la mente de Vidal está bien, puede jugar. Físicamente debería estar yo creo que está bien. Sí, mi única duda es si es necesario que Vidal desgastarlo en este partido. Esa es mi duda, porque si no podemos ganarle a Australia sin Vidal, tenemos problemas. Rector, las palabras al cierre, estamos ya, quedan muchas preguntas, se las pasamos al presidente de la Comisión de Educación. Un boleto para el Mundial. Exacto. Ahí se sorprenderá con alguna, senador, para que no las eche al olvido. Yo quiero resaltar dos cosas que a mí me hacen mucho sentido con la reforma. Una es que me parece que el Estado efectivamente tiene que hacerse cargo de dos cuestiones muy importantes, o tres, tal vez usted lo dijo. Uno, el tema de la salud, que también yo creo que hay un problema, estamos en deuda, si nos comparamos con otros países, el tema de la salud es un problema serio en el país, el problema de la educación y de la previsión social. Yo creo que esos son los tres grandes problemas, y a mí me parece bien
que avancemos en el tema de educación hacia la gratuidad. Yo comparto eso. Yo lo comparto y me parece muy bien que se esté discutiendo. Yo creo que el dolor de muchas de las personas que hoy día están en el tema de educación es el dolor de aquellos que están haciendo lucro, que yo no lo comparto. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia la gratuidad. Que les duele el bolsillo, dice usted. Pero absolutamente. Yo cuando el amigo le dice que la utilidad son 37 millones, yo no le creo. Okay. Yo creo que es mucho más, digamos. Así que a mí me parece muy bien que hoy día se esté discutiendo. Lo importante es considerar los proyectos como el nuestro, sin fines de lucro, que efectivamente estamos apostando al tema de la equidad durante la historia de esta universidad, durante los 55 años. Nuestro proyecto ha sido justamente apostar por el desposeído, por el pobre. Por lo tanto, si hoy día el Estado está pensando en que queremos construir una mejor ciudadanía, que queremos construir mejores ciudadanos, queremos construir un país equitativo, yo creo que el país está apostando, y sobre todo en esta región, está sembrando paz. Y eso es muy importante. Yo creo que eso tiene que apuntar, y esa es la mirada que hoy día tiene que tener la reforma, sobre todo en esta región. Si aquí hay una universidad que se está preocupando se quiere preocupar hoy día por 500 cerca de 600 estudiantes que vienen a esta universidad, que entraron vía propedéutico y que después al cabo de un año y medio no tiene ninguna diferencia con aquellos que dieron la PSU, y nosotros estamos yendo a las comunidades más pobres de acá. Lo que estamos haciendo, estamos sembrando paz, y es una cuestión súper importante. Yo solamente para cerrar mis palabras quiero agradecer a todos los asistentes. Me parece que el debate ha sido muy enriquecedor. Me parece que este es justamente la universidad, el espacio donde podamos plantear ideas, donde podamos conversar, donde permita también que nuestros estudiantes ser ciudadanos. Justamente esto es poner las ideas sobre la mesa y discutirlas. Yo quiero agradecer al senador la presencia en nuestra universidad. Yo creo que ha sido muy provechoso este diálogo para todos nosotros, también a todos los asistentes. Yo sé que hay sostenedores y profesores, hay apoderados, y que yo creo que todos estamos convencidos que el camino que queremos recorrer es construir una mejor educación para nuestro país. Sí, en lo personal, senador, solo preguntar, para cerrar, un beneficio de estar acá, me permite hablar como padre y apoderado. ¿Qué rol van a cumplir? Ayer estuvimos con el ministro de Educación y entregó como el lead solamente, no quiso profundizar detalles para no meterse más en polémica. Dice, ¿qué rol van a jugar los padres y apoderados, los centros de padres en las nuevas administraciones? Mira, yo la verdad que, bueno, primero quiero agradecer la invitación y felicitar el compromiso social de esta universidad. Creo que eso es muy importante lo que ha dicho el rector, su compromiso también con este programa de preparación de los jóvenes más vulnerables para mantenerse en la universidad, para llegar a la universidad. Y estoy seguro que la cohesión social que ofrece la educación tiene que ver con la paz, especialmente. Los padres tienen un rol fundamental. A mí me llama la atención, bueno, ustedes saben que en la vida y en la política a veces se generan alianzas momentáneas. El senador Álava, ¿no es cierto?, hoy día recibe los aplausos en Pucón de los establecimientos particulares. Yo lo entiendo, seguramente si uno va a recibir alguna pifia como la del ministro o el senador Quintana, también lo entiendo. Pero más allá de eso, ¿por qué digo esas alianzas momentáneas? Porque cuando hablamos de los consejos escolares y darle facultades a los consejos escolares, donde está toda la comunidad representada, además los apoderados, fue la derecha en Chile, perdónenme, la que se opuso de manera más categórica. Así como también establecer una cuota de alumnos prioritarios, obligatorios, para aquellos colegios que recibieran aportes del Estado. Es bueno acordarse de eso, porque claro, hoy día efectivamente es fácil subirse en un carro que te trae algún tipo de beneficio. Pero muchas veces la política tiene sinsabores y yo tengo una convicción de que vamos avanzando por el camino correcto. Indudablemente habrá que hacer ciertas correcciones, naturalmente eso se trata de la actividad pública, pero los padres cumplen el rol más importante, son el primer educador de acuerdo a la Constitución. Así que, y por eso queremos que los padres tengan libertad efectiva para elegir. Así que yo les quiero agradecer. Voy a partir a Valdivia ahora. Parece que ojalá que no esté lloviendo en Valdivia. Tenemos un encuentro ya, de hecho, con secundarios. Vamos a juntarnos con secundarios. Y después en Puerto Montt tenemos otro encuentro con profesores, en fin, y la comunidad. Así que muchas gracias. Que llueva por la sequía. Alianzas momentáneas. Como presidenta de CONFEPA La Araucanía, organizamos una asamblea de padres apoderados y invitamos
a todos los parlamentarios, de todas las bancadas políticas. Ninguno... A mí no me invitaron a la FIDE, le quiero decir. No es de acá. No, invitaron al senador Alamán y a la senadora Bombaer. Ninguno llegó a explicarnos esta reforma. Y los padres apoderados aquí, nuestros hijos, nuestros tesoros, son los más afectados. Los colegios de LIC van a seguir existiendo. El ministro en mi cara me dijo que la educación estatal dejaba mucho que desear. Y hoy día ustedes me ofrecen una educación de esa calidad para mi hijo, perdónenme. Bueno, eso no lo vamos a hacer. Sí, mire, yo le quiero decir dos cosas. En un mes he venido 2 veces aquí. Tuve una reunión con secundarios recientemente, con todos los dirigentes en la Seremía de Educación, conversé con los jóvenes y un mes después estoy acá. Así que, y le quiero decir que la FIDE a mí no me invitó. Así que es interesante. Pero lo pueden invitar nuevamente, ¿no? Es interesante que invitaron al senador Alamán y al senador Bombaer, pero bueno, por eso digo... No, invité a todos. No, yo no... Senador, se habló de diálogo, se habló de debate, quise intervenir, no se me ofreció la palabra y lo haré para invitarle a una próxima reunión de sostenedores que haremos en la alcaldía. Oportunamente le haremos llegar la invitación, pero quiero su compromiso de que nos acompañará. Sí, yo pienso, tendría que coincidir, sí, porque ya no puedo venir siempre a la Araucanía, no, porque tengo que ir, pero que coincida porque tenemos una reunión con una comunidad mapuche, que me comprometí, pues yo creo que es muy importante también esa visión intercultural, incluirla en la reforma. La universidad está trabajando hace mucho tiempo el tema, así que encantado, ¿no? Yo encantado. No. Muy bien. En lo personal, un agrado haber compartido con todos ustedes, haber intentado traspasar las preguntas que ustedes hicieron. Como decía anteriormente, muchas quedaron pendientes de responder. El senador se las lleva para, por lo menos, llevarse las inquietudes mientras se traslada puedo responder en otro foro a la ciudad del Calle. Así que muchas gracias, senador. Muchas gracias, rector. Gracias. Queremos agradecer a nombre de la Universidad Católica de Temuco la presencia del senador Fulvio Rossi. Agradecer también al periodista Fernando Reyes, que nos ha prestado su colaboración profesional. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por vuestra participación en este importante foro referido con lo que es el futuro de nuestra educación. Muy buenas tardes.